Mi nombre es Iraíz del Carmen Molina Tinajero, soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales y el día de hoy les voy a presentar un tema que vemos en la materia Estado, Sociedad y Derecho con referencia a la Constitución. Cabe señalar que la mayoría de la información que voy a mencionar está extraída del artículo La Sala de Máquinas de las Constituciones Latinoamericanas entre lo Viejo y lo Nuevo de Roberto Gargarella. Bueno, vamos a hablar acerca de las contradicciones que existen en los nuevos textos constitucionales. La Constitución contiene algunas contradicciones al plasmar en su texto algunos candados o llaves que protegen los intereses específicos de un poder ejecutivo y no realmente los intereses de la población en general. Un ejemplo de ello es la reforma educativa que existió que se formuló hace unos años porque beneficiaba no precisamente a la población, sino todo lo contrario. También, por ejemplo, la reforma energética, que no beneficiaba a la mayoría de la población o a los trabajadores. La Constitución ha tenido diferentes reformas a lo largo de los años, pero siempre atendiendo a intereses que no necesariamente son los intereses expresados por la población. Entonces, esto es a lo que se refiere con la contradicción que existe actualmente en los textos constitucionales. En síntesis, algunos textos de la ley fundamental se han originado a petición y ejecución de los intereses de los grupos de poder, que de manera caprichosa y en nuestros días sin ninguna representatividad real establecen protecciones y desprotecciones por igual. Entonces de eso se trata. También hay algunas marcas de identidad del constitucionalismo. La primera marca de identidad es la que se dejó en el acuerdo liberal conservador de mediados del siglo XIX. Esta organización dejó en América Latina la división de los poderes fundamentalmente tripartita, que se va leada hacia el poder ejecutivo y territorialmente concentrada. Otro tema es por qué se dice que son constituciones de mezcla y cuál es la principal tensión de las constituciones llamadas de mezcla en Latinoamérica. Las constituciones latinoamericanas a veces superponen modelos de democracia que son opuestos, que se correlacionan con aspiraciones económicas, ideales políticos, compromisos legales y modelos constitucionales en tensión entre sí. Por eso se dice que son constituciones mezclas. Y la principal tensión entre estas constituciones, las tensiones en conflicto aparecidas a partir de allí, se vinculan a la presencia de al menos modelos de democracia diferentes, como les decía, enfocados hacia direcciones opuestas. La estructura de poderes con respecto a esto respondió como responde todavía a valores democráticos propios del siglo XIX, es decir, que hay baja participación popular, sectores excluidos, derechos políticos limitados, es decir, los mecanismos propios de la democracia censitaria. Entonces, esto es lo que provocan constituciones mezcla y provocan estas tensiones. Otra cosa, ¿qué es el impacto intraseccional de las reformas de una constitución en la relación de lo nuevo o lo viejo? Muchas de las nuevas constituciones, vamos a poner como ejemplo a Colombia o a Perú, aparecen a la vez afirmando formulaciones económicas neoliberales y proclamas de fuerte contenido social, que proceden a indicar su vocación por formas económicas diferentes. Es decir, que a la vez que proclaman una política neoliberal, se enfocan a temas sociales. También es habitual que en todas las constituciones nuevas, comprometidas con los derechos indígenas, que se afirme simultáneamente el valor de la propiedad privada y el valor de la propiedad comunitaria. Es decir, que se ponen en tensión dos textos constitucionales. A la par que se afirma el valor de la propiedad privada, se afirma el valor de la propiedad comunitaria.
o se afirma el valor de la economía privada mixta y la pública al mismo tiempo. Para algunos este tipo de combinaciones resultan virtuosas. Se trata sobre todo de un modo de comprometer en el mismo proyecto constitucionales a formaciones públicas o grupos de intereses en conflicto. Esto nos trae problemas relativos al impacto intraseccional de las reformas, es decir, un impacto de una reforma en cada una de las secciones de la Constitución. Por ejemplo, ¿cómo es que la adopción de un nuevo derecho impacta sobre los derechos establecidos? O una nueva institución de poder impacta sobre la organización de poderes dominantes. Entonces, esto es cuando se hacen reformas a la Constitución y esto daña a lo que ya estaba establecido. Entonces, debemos preguntarnos cómo es que los nuevos derechos incorporados quedan vinculados a los derechos ya existentes y cómo se relaciona lo viejo con lo nuevo, para que no haya estos problemas intraseccionales en una reforma entre lo viejo, lo que ya existía, y lo nuevo. A veces se acusa que contra los legisladores la falta de reflexión o la reflexión impropia por parte de los constituyentes latinoamericanos. Esto quiere decir que a veces no se analiza correctamente qué es las implicaciones o cuáles son las implicaciones de reformar la Constitución, qué es lo que va a pasar con lo ya existente y cómo lo ya existente va a aceptar lo nuevo. A veces esto sucede por descuido, por algún malentendido, o que los constituyentes actúan mal cuando no toman cuidado en el modo en que lo pasado va a adaptar a lo nuevo o a lo presente, cuando no se hace responsable de los modos en que la vieja Constitución va a recibir la reforma que se incorpora. Entonces, por eso se dice que a veces hay falta de reflexión en los nuevos textos constitucionales o una reflexión impropia. Otro tema, ¿de qué forma las viejas estructuras bloquean las nuevas propuestas? Bueno, el modo en que la vieja organización del poder obstaculiza la realización de los nuevos derechos sociales y multiculturales es un tema muy importante. Se trata ante todo de que a veces no se reconoce el peculiar lugar que ocupa la parte orgánica no reformada, es decir, lo ya existente. Lo que está en juego es el núcleo básico de la organización de poderes. Entonces se tiene que analizar bien lo ya existente para poder recibir nuevas propuestas y para que lo ya existente o la organización de poderes actual no obstaculice la llegada de nuevas reformas a la Constitución o que no se contraponga. Entonces eso es muy, muy importante. Otro tema con respecto a la Constitución es cuál es el problema para desconcentrar el poder y su relación con el poder popular. Hay un problema obvio cuando se quiere desconcentrar el poder político pidiéndole ayuda al mismo poder concentrado. Eso es imposible. Hay un problema obvio cuando se quiere favorecer la participación popular esperando que sea la parte concentrada la que lo favorezca. Eso no va a pasar, no van a poder poner en práctica eso. Es inconsistente abogar por la democratización de poderes en nombre del pueblo marginado mientras se mantiene el poder político concentrado. También hemos notado que en la Constitución los grupos más desaventajados no tenían presencia en ella y por el momento solamente tienen presencia en el tema de derechos o sus derechos en la Constitución, pero no tienen realmente un poder decisivo o un poder que sea tomado en cuenta para las reformas. A veces se tiende a invocar o citar el poder popular como acompañamiento o como aclamación de los poderes ejecutivos, pero no como un poder autónomo. El poder popular autónomo se ve como una amenaza y por lo tanto se resiste y no se toma en cuenta. La Constitución solo ha permitido el ingreso del poder popular o de la ciudadanía en el respecto a los derechos, como les decía, pero es hora de que tengan ingreso
a la sala de máquinas, o es decir, al poder ejecutivo de la Constitución. Este es el tema que quería tratar, o que estoy tratando, acerca de la Constitución y de las nuevas reformas que se están o que se han aplicado a ella. Espero que haya sido de utilidad.